Las calles estrechas de Medellín mostraban otro rostro cuando caía la noche. Durante el día, el ruido de las motos, las risas y los gritos de los vendedores llenaban el aire. Pero al anochecer, la ciudad se hundía en un silencio que helaba la piel. Desde las montañas, las luces parpadeaban como un mapa estelar, pero en los barrios bajos, la pobreza y el miedo se mezclaban con el olor a humedad y gasolina. Hugo Álvarez era un periodista en sus 40s, viviendo solo entre sombras y recuerdos. Había trabajado en los periódicos más respetados del país, enfrentándose a los carteles de droga y a la corrupción del Estado. Pagó caro por su valentía, recibió amenazas de muerte, su coche fue baleado y su mejor amigo Javier fue asesinado a plena luz del día. Desde entonces el fuego dentro de Hugo comenzó a apagarse lentamente. También había un asunto familiar. Había estado casado con Camila Ortega, una maestra idealista. Juntos tuvieron una hija, Lucía. Pero cuando el peligro creció, Camila tomó a la niña y se mudó con sus padres. Ahora, Hugo solo podía verla una vez al mes. Cada mañana, el silencio del desayuno lo devoraba un poco más. Esa noche tomó su teléfono y escribió: «¿Cómo estás, princesa?». Pero no tuvo el valor de enviarlo. Pensó: «Tal vez debería desaparecer por completo de su vida. Quizá le hago más daño estando cerca». Encendió su computadora, intentando escribir un artículo sobre unos trabajadores desaparecidos. Pero las palabras no salían. Los recuerdos de Javier volvían una y otra vez, como un eco que se niega a morir. Revisó un viejo cuaderno. Entre las páginas amarillentas encontró el nombre de Javier, escrito con tinta desvanecida. El archivo había estado allí durante años, olvidado por todos. Una voz susurró dentro de su cabeza: «Ya nadie se preocupa por la verdad». Encendió la televisión para despejar la mente. En las noticias, los reporteros hablaban de violencia cotidiana. 2 jóvenes apuñalándose, un padre golpeando a su hijo, pasajeros atacándose en un autobús. El presentador lo llamó incidentes comunes. Pero Hugo sintió un escalofrío. «Esto no es normal», pensó. «Algo se está despertando dentro de la gente». De pronto, un ruido vino desde la cocina. Los platos cayeron al suelo como si una mano invisible los hubiera empujado. Hugo corrió hacia allí. La ventana estaba cerrada. No había viento. Sus manos temblaban mientras recogía los fragmentos. «Estoy viendo cosas. Solo estoy cansado», murmuró. Pero la inquietud crecía dentro de él. Esa noche soñó con Medellín. Las luces de la ciudad se apagaban una a una, y en el cielo se abría una grieta gigantesca. De ella caían plumas blancas, y luego sombras negras que devoraban todo. Hugo despertó gritando, el corazón desbocado. Se levantó, bebió agua y miró por la ventana. Bajo la tenue luz del farol vio algo flotando en el aire. Primero pensó que era humo, pero no. Era una pluma. Y no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Flotaba despacio, cambiando de color. Blanco, plateado, azul pálido. Hugo bajó las escaleras, abrió la puerta y se agachó para tocarla. Era pesada, como si contuviera metal. Al rozarla, un humo fino salió de su piel. Quemada. Dejó caer la pluma sobre la mesa. Al tocar la madera sonó como hierro. Cuando miró su mano, vio un círculo grabado en la palma, brillando débilmente con una luz azul que se movía por sus venas. Su respiración se detuvo. «Esto no es normal». Y entonces una voz susurró. Sonaba humana, pero tenía un aliento podrido. «Has sido elegido por buscar la verdad, Hugo, pero la verdad es más oscura de lo que imaginas». Se giró bruscamente. La calle estaba vacía. Solo un perro, escarbando entre bolsas de basura, rompía el silencio. La pluma seguía sobre la mesa. El frío en la habitación y el ardor en su mano se mezclaban con un pensamiento nuevo.
Tal vez todo lo perdido me ha traído hasta aquí. Sin saberlo, había ojos que lo observaban, unos desde el cielo y otros desde las profundidades de la tierra. Hugo despertó sintiendo todavía el frío de la noche anterior. La pluma seguía allí, sobre la mesa, pero algo había cambiado. Emitía un zumbido suave, casi imperceptible. Cuando acercó el oído, escuchó lo que parecía un coro lejano. No entendía las palabras, pero en aquella melodía había algo que mezclaba paz y terror. La marca en su mano también había cambiado. La luz azul que se filtraba entre sus venas ahora era visible, moviéndose bajo la piel como si tuviera vida propia. Cuando pasó el dedo sobre la quemadura, una corriente leve recorrió su cuerpo. Esa marca no era una quemadura común. Ese día fue a la revista, pero no pudo concentrarse. Cada vez que intentaba escribir, pequeñas chispas salían de sus dedos y las letras en la pantalla parecían temblar. El reportero que trabajaba a su lado lo notó. «Hugo, tus manos están brillando como si tuvieran luz propia». «Es solo el reflejo», respondió él intentando sonar tranquilo, pero su voz temblaba. Al final del día guardó su cuaderno y tomó un camino distinto hacia casa. Se adentró en las calles antiguas del centro, patios de iglesias, edificios coloniales, librerías olvidadas por el tiempo. Una voz dentro de él le decía: «Debes entender esa marca». Entró en una de esas librerías. Los estantes estaban llenos de Biblias viejas, vidas de santos y enciclopedias cubiertas de polvo. El librero, un anciano de mirada penetrante, notó su mano. Aunque Hugo la llevaba vendada, el resplandor azul se filtraba débilmente. «Tú también la viste, ¿verdad?», susurró el anciano. «¿Ver qué?», preguntó Hugo, confundido. «La pluma. Ellos ya han empezado a elegir a la gente». El anciano buscó entre los estantes y sacó un libro viejo con la tapa amarillenta. En la portada había una figura con alas y una frase en latín: «Lux et umbra, fratres aeterni». Luz y sombra, hermanos eternos. Hugo abrió el libro. El papel era antiguo, con bordes ennegrecidos y un olor a polvo y humedad. Contaba una historia escrita hace siglos. En un pueblo escondido entre las montañas de Medellín, la gente había encontrado plumas que caían del cielo. Después de eso, comenzaron los sucesos extraños. Algunos las consideraron señales divinas, otros advertencias demoníacas. En aquel tiempo surgió una secta secreta llamada los Hijos de la Llama. Hugo pasó las páginas con el corazón acelerado. Entre los textos había dibujos, plumas blancas, figuras que emergían de las sombras y personas con marcas en las palmas de las manos. La marca dibujada en el papel era idéntica a la suya. El librero, un anciano de mirada profunda, lo observó en silencio. Luego murmuró: «Esa marca está en tu mano, ¿verdad?». Hugo dudó, pero lentamente extendió la palma. En la penumbra del local, la luz azul se encendió bajo su piel. El anciano suspiró con pesar. «Entonces no te queda mucho tiempo. Ni la luz, ni la sombra te dejarán en paz. Mientras ellas luchen, tú arderás en medio». Hugo cerró el libro de golpe y lo guardó bajo el brazo. Cuando salió, el viento silbaba entre las calles de Medellín. La ciudad parecía distinta. Las voces eran más ásperas, los rostros más tensos. Un grupo de jóvenes empujó a un anciano en una parada de autobús. Nadie lo ayudó. Nadie dijo nada. Hugo aceleró el paso. Un mal presentimiento lo acompañaba. «El mundo se está volviendo loco», pensó. La marca en su palma ardía, latiendo al ritmo de su corazón, resplandeciendo con un azul que se expandía por sus venas. Al llegar a casa, cerró las cortinas, dejó el libro sobre la mesa.
Intentó ignorarlo, pero no podía apartar la vista de él. Las frases en latín, los símbolos, las figuras, giraban en su mente sin descanso. Al final el cansancio lo venció. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos. Y entonces el sueño comenzó. Estaba en una plaza. Las luces de Medellín se apagaban una a una. El cielo se rasgó, abriéndose en una grieta inmensa. De ella caían plumas blancas, y cada una que tocaba el suelo hacía vibrar las piedras. Después sombras negras emergieron de las grietas y devoraban todo a su paso. 2 figuras gigantes aparecieron en el cielo. Una irradiaba una luz cegadora, sin rostro. La otra, un torbellino de humo oscuro, sin forma definida. Ambas se observaban, inmóviles, eternas. Y Hugo estaba entre ellas. No podía acercarse ni a la luz, ni a la sombra. La marca en su mano brilló con fuerza, conectándolo con ambas fuerzas como si fuera un puente o una cadena. Cayó de rodillas. Un zumbido profundo resonó en sus oídos como si el mundo mismo vibrara. Entonces una voz tronó desde el cielo. «Has sido elegido». Entre los gritos del caos escuchó un susurro suave, frágil, familiar. «Papá». Hugo giró con el alma helada. En la esquina de la plaza vio la silueta de una niña, cabello oscuro, rizos, vestido sencillo, y en las manos una muñeca. Era Lucía, pero su rostro estaba cubierto por sombras. «¡Lucía!», gritó. Corrió hacia ella, pero el suelo se abrió bajo sus pies. La niña cayó, tragada por la oscuridad. La marca en la palma de Hugo ardió como fuego y todo se volvió negro. Despertó gritando, el cuerpo empapado en sudor. El libro estaba abierto sobre la mesa, aunque él no lo había tocado. Entre las páginas había una pluma nueva. Vibraba suavemente, emitiendo un zumbido metálico. La marca volvió a brillar. Hugo, temblando, murmuró: «¿Por qué yo? ¿Y por qué Lucía?». No hubo respuesta, solo el zumbido oscuro llenando la noche. Hugo no logró recuperarse durante todo el día después de despertar de aquel sueño. Intentó trabajar, pero su mente seguía atrapada en la misma pregunta: ¿por qué Lucía? El libro permanecía abierto sobre el escritorio. Entre sus páginas, la pluma temblaba suavemente. Su zumbido era casi tan rítmico como un latido. Cada vez que la miraba, la marca en su palma se volvía más intensa. La luz azul trepaba por sus venas, subiendo lentamente hacia el brazo. Con las manos en los bolsillos, salió a la calle. Necesitaba respuestas. Ese día, Medellín estaba extrañamente tensa. En las avenidas la gente gritaba sin razón, los claxones no dejaban de sonar. Frente a un mercado, una simple discusión por un puesto de frutas terminó en una pelea brutal. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, los hombres se golpeaban con furia ciega. Hugo observaba la escena con el corazón apretado. «Esto no es ira común», pensó. «Algo está empujando a la gente en esta ciudad». Por la tarde fue a una biblioteca donde solía reunirse con Javier antes de que lo mataran. Allí lo atendía una mujer mayor, de aire casi monástico, que lo reconoció al instante. Hugo no explicó mucho, solo pidió libros sobre sectas ocultas y creencias populares. La mujer asintió y desapareció entre los estantes. Regresó con un cuaderno viejo, encuadernado en cuero gastado. Cuando Hugo lo abrió, el olor a papel antiguo lo envolvió. Había registros escritos a mano, señales vistas en los pueblos de las montañas de Medellín, plumas que caían del cielo, personas marcadas que desaparecían sin dejar rastro. En una de las páginas, una lista de nombres ocupaba la esquina inferior. Los ojos de Hugo se congelaron. Entre ellos, escrito con letra pequeña, había una línea que decía: Lucía S.
El corazón se le detuvo. Cerró el cuaderno con un golpe seco. «Estoy leyendo mal», se dijo. Pero al volver a abrirlo, el nombre seguía allí. Nítido, innegable, era el nombre de su hija. Cuando salió de la biblioteca, el cielo ya estaba oscuro. Había empezado a llover. Las piedras del pavimento brillaban bajo la luz de los faroles. Mientras caminaba con paso rápido, escuchó pisadas detrás de él. Al principio pensó que era coincidencia, pero los pasos imitaban exactamente su ritmo. Aceleró, giró en una esquina y se encontró en un callejón estrecho. Al volverse vio dos figuras cubiertas con capas negras. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas. En las manos sostenían cruces de madera antiguas, talladas con símbolos desconocidos. Una voz ronca habló. «El elegido». Otra, más profunda, añadió: «Los hijos de la llama te observan. Debes venir con nosotros, Hugo». Perdió el aliento. Retrocedió un paso, luego otro. Finalmente giró y corrió. Intentó mezclarse con la multitud, ocultarse entre los paraguas, entre los rostros. Las figuras no lo siguieron, pero permanecieron al final de la calle, inmóviles, mirándolo en silencio. Cuando por fin llegó a su casa, las manos le temblaban. Cerró la puerta con fuerza. Se acercó a la ventana. En la distancia, una de las figuras con capucha seguía allí, de pie, bajo la lluvia. Hugo retrocedió lentamente. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Volvió al escritorio. El libro seguía abierto, pero algo había cambiado. Las páginas se movían solas. Las palabras vibraban, como si respiraran. Las líneas en latín se deformaban, retorciéndose hasta formar frases en español. Solo una quedó clara. Una línea escrita con tinta oscura, tan viva que parecía recién escrita. El elegido será probado primero con su sangre y luego con su hijo. Hugo cerró los ojos y respiró hondo. La marca en su palma ardía, respondiendo al texto como si lo entendiera. El nombre de su hija resonó una y otra vez en su mente, y esa noche, por primera vez, pensó con terror: tal vez esta guerra no sea solo mía. También quieren a Lucía. Hugo llevaba varios días sintiendo la misma inquietud. Lo estaban observando. En los techos frente a su ventana, en las esquinas de las calles, bajo la lluvia. Siempre había figuras encapuchadas que lo miraban en silencio. Aunque intentaba ignorarlas, aquellas miradas le atravesaban la nuca, como agujas heladas. Esa noche, al regresar a casa, volvió a sentirlo. Aceleró el paso, pero la sombra detrás de él mantenía el mismo ritmo. Al doblar la esquina, alcanzó a ver el rostro de la figura por un instante. Era un hombre joven, y bajo la capucha, sus ojos brillaban completamente negros. Hugo decidió seguirlo. A pesar del miedo, avanzó con pasos sigilosos. La figura se internó por callejones estrechos, hacia una zona donde las luces de la ciudad casi desaparecían, entre fábricas abandonadas. Finalmente, se deslizó por una puerta metálica oxidada. Hugo dudó unos segundos. Luego empujó la puerta y entró. El interior de la fábrica estaba sumido en la oscuridad. Cadenas colgaban del techo y el aire olía a humedad y óxido. En el centro del lugar había un enorme círculo dibujado en el suelo, de color rojo. Hugo lo entendió al instante. Era sangre. Alrededor del círculo, varias personas con capas negras estaban arrodilladas, murmurando oraciones en voz baja. En sus manos sostenían cruces de madera antigua, cubiertas con símbolos extraños. En el centro del círculo yacía encadenado un joven. Uno de los encapuchados levantó un cuchillo brillante. El corazón de Hugo casi se detuvo, pero el cuchillo no cayó sobre el pecho del muchacho. En ese momento, algo descendió lentamente desde el techo de la fábrica. Una pluma blanca.
La pluma tocó el pecho del joven y éste gritó con un alarido desgarrador. Su cuerpo se arqueó, las cadenas resonaron con fuerza, sus ojos se volvieron completamente blancos, como si su alma se hubiera borrado. De sus labios comenzó a escurrir un líquido negro. Los encapuchados gritaron al unísono: «Lux et umbra! Fratres aeterni!». Después el cuchillo fue usado. El filo abrió una pequeña herida en el pecho del muchacho. La sangre cayó, pero no tocó el suelo. Fue absorbida directamente por la pluma. A medida que ésta se teñía de rojo, empezó a temblar y finalmente desapareció. El muchacho ya no estaba inmóvil. Cuando las cadenas se soltaron, se puso de pie por sí mismo, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos y su rostro no mostraba emoción alguna. Uno de los encapuchados se acercó, le entregó un objeto con símbolos grabados. El joven lo tomó sin decir palabra y se unió al círculo de los que seguían rezando. Hugo comprendió con horror. No era un sacrificio, era un ritual de transformación. La gente moría, pero volvía en el mismo cuerpo, convertida en otra cosa. Uno de los encapuchados levantó la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos eran completamente blancos y de ellos emanaba una delgada luz. Con voz profunda dijo: «El elegido está aquí. Nos observa». Hugo corrió hacia la puerta. Mientras escapaba de la fábrica, otra voz le susurró al oído más clara que las demás: «Tu hija también será nuestra, Hugo. El nombre de Lucía ya está escrito en el fuego». Caminó tambaleándose bajo la lluvia. Un relámpago iluminó el cielo y por un instante fugaz vio decenas de plumas descendiendo entre las nubes. La marca en su palma ardía. La luz azul se tornaba negra. Hugo despertó inquieto durante varios días. La marca en su palma ya se extendía desde la mano hasta la muñeca y de allí al brazo. La luz azul a veces brillaba, luego se tornaba oscura. Era como si dos fuerzas distintas pelearan dentro de sus venas. Una noche soñó que estaba en las ruinas de una vieja iglesia. Las paredes estaban agrietadas, las cruces caídas en el suelo. En el centro se alzaba una figura de túnica larga. No se le veía el rostro, pero su voz era al mismo tiempo masculina y femenina, joven y anciana. «¿Por qué yo?», preguntó Hugo temblando. «Porque la pluma no pudo dominarte». «¿Por qué?». «Porque tu alma no está dividida. En tu corazón habita tanto la luz como la sombra. No pudieron transformarte, por eso te marcaron. Ahora eres la cadena entre dos mundos». Hugo despertó empapado en sudor, pero el peso de la respuesta permaneció en su mente. La cadena de dos mundos. Al día siguiente se encontró con una antigua colega de Javier. Era una investigadora que llevaba años trabajando en los archivos secretos de las iglesias. Apenas miró a Hugo, su rostro se tornó pálido. «Esa marca. Te encontraron». Hugo intentó cubrir su brazo. «¿Quiénes me encontraron?». La mujer miró a su alrededor y habló en voz baja. «Los hijos de la llama. Ellos no adoran ni al ángel ni al demonio. Los consideran hermanos eternos. Su propósito es acelerar el fin del mundo. Creen que con el apocalipsis la tierra será purificada y comenzará un nuevo orden». La garganta de Hugo se secó. «¿Y yo? ¿Por qué me buscan a mí?». Ella apartó la mirada. «Porque la pluma no te mató. Normalmente todos pierden el alma y se convierten en un cascarón de ojos blancos, pero en ti las dos fuerzas chocaron. Eso te hace peligroso y necesario. Para el gran ritual necesitan tu sangre». Esa noche, mientras Hugo estudiaba el libro en su casa, aparecieron nuevas líneas entre las páginas. La tinta parecía viva, moviéndose como si respirara.
formando figuras. Solo una frase se volvió legible. Primero el padre será marcado, luego el hijo será coronado. Por un instante, se escuchó la risa de una niña en el rincón de la habitación. El corazón de Hugo se contrajo. Cuando volteó, no había nadie, pero sobre la mesa estaba la pequeña muñeca de tela, el juguete favorito de Lucía. Debería haber estado con su hija. Esta vez la marca en su palma no brilló. Lloró. Debajo de su piel emanaba un tenue olor a quemado. Hugo, con la voz quebrada, susurró: «A mí no. Déjenla a ella». La respuesta fue, una vez más, aquel zumbido maldito. Hugo no podía dormir desde hacía días. La marca en su palma ya se había extendido por todo el brazo. A veces una luz azul brotaba bajo su piel. Otras, una sombra negra se movía dentro de sus venas. No importaba lo que hiciera. No podía librarse de ella. Esa noche, las luces se apagaron de repente. La casa estaba vacía, pero un resplandor emergió desde la esquina de la habitación. En medio de la luz, apareció una silueta elegante. Tenía alas, pero sus ojos eran vacíos. Su mirada no traía paz, sino terror. Hugo. La voz era suave como terciopelo, pero cargada de autoridad. «¿Quién eres?» «Soy el mensajero del cielo. Vengo a mostrarte el camino de la salvación. La pluma te eligió, porque eres quien llevará la verdad entre los hombres. Si me obedeces, el fin puede ser detenido». Hugo tembló. ¿Y Lucía? ¿Por qué la mencionan? ¿Por qué la quieren? Los ojos del ángel brillaron con más fuerza. «Porque en su sangre corre mi luz. Tu hija abrirá la llave de ambos mundos. Si deseas protegerla, entrégamela. El fin es inevitable, Hugo, pero en mis manos será una purificación. El mundo arderá, pero después será limpio. Un nuevo orden nacerá». Hugo gritó: «¡Jamás!». La luz se apagó de golpe. En ese instante, una oscuridad sofocante llenó la casa. El techo se agrietó y las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes. En medio de la negrura, apareció la silueta del demonio. No tenía cuernos, pero su cuerpo cambiaba sin cesar, formado por sombras que se retorcían. «¡No le escuches!». La voz era grave. Resonaba como si saliera de los muros mismos. «¿Y tú quién eres?». «Soy la libertad. La luz te ordena someterte. Yo te ofrezco elección. Si me eliges, tu hija permanecerá contigo, pero si eliges la luz, la perderás. El fin es inevitable, Hugo, pero en mis manos las cadenas se romperán. Los hombres serán por fin libres». Hugo apretó el puño con rabia. La marca de su palma empezó a arder. La luz azul y la sombra negra chocaron, lanzando chispas a su alrededor. «Los dos quieren lo mismo, usarme, a mí y a mi hija». La voz del ángel resonó otra vez, pero esta vez provenía desde la propia sombra. «Es necesario para la redención». El demonio rió. «Es necesario para la destrucción». Las dos voces a la vez destrozaron la mente de Hugo. Cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero sin importar cuánto gritara, las voces no se callaban. De pronto, en el centro de la habitación apareció la pequeña silueta de Lucía. Su cabello caía sobre los hombros y tenía su muñeca en las manos, pero su rostro no se veía. Temblaba entre la luz y la sombra. Hugo susurró con voz quebrada: «Lucía, pase lo que pase, te protegeré». Pero en ese momento, la silueta de la niña se dividió, como si llevara una parte del ángel y otra del demonio. Uno de sus ojos brilló con luz blanca, el otro con sombra negra. Hugo retrocedió horrorizado, porque en ese instante lo comprendió. La llave del fin del mundo no era él, era Lucía. Hugo no dormía desde hacía días.
Tenía las ojeras marcadas, la barba descuidada y el cuerpo exhausto, pero su mente seguía llena del eco de aquellas dos voces. Es necesario para la redención. Es necesario para la destrucción. Cada noche, al intentar dormir, escuchaba sonidos dentro de la casa. Parecía que plumas caían desde el techo y que las sombras se movían en las paredes. Una noche, al oír un estruendo en la cocina, corrió. Los platos flotaban en el aire y luego se estrellaban contra el suelo. Pero a la mañana siguiente, todo estaba intacto. Los vecinos ya habían notado que Hugo actuaba de forma extraña. Una anciana del edificio lo miró con miedo en las escaleras. «Vi tu mano», dijo. «La maldición que se está extendiendo por la ciudad está en ti. Esconde a tu hija, o vendrán por ella». Esas palabras se grabaron en su mente. Lucía. Tenía que verla. Tal vez iría a casa de Camila, abrazaría a su hija y la llevaría lejos. Esa noche salió a la calle. Las calles de Medellín eran un caos. La gente peleaba sin razón, los animales aullaban y el cielo rugía, como si fuera a partirse en dos. Mientras Hugo cruzaba entre la multitud, una voz infantil resonó entre el ruido. «Papá». De pronto la vio, Lucía, mirándolo entre la gente, tan pequeña, tan real. El corazón de Hugo se detuvo. Corrió hacia ella, extendió las manos, pero al tocarla, el cuerpo de Lucía se deshizo como ceniza. Solo quedó un olor a quemado. Hugo cayó de rodillas. Las personas pasaban a su alrededor, sin ver nada. Las lágrimas le corrían por el rostro. ¿Es real? ¿O me están engañando?, gritó. Entonces, detrás de él, una voz susurró. Dos figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad. Llevaban cruces talladas con símbolos antiguos, armas sagradas de su culto. El tiempo se acerca, Hugo. No resistas. Debes prepararte para el gran ritual. Hugo se puso de pie y apretó los puños. La marca en su palma brilló, extendiendo su luz por el brazo, hasta el hombro. Uno de los encapuchados retrocedió, asustado por el resplandor. El otro sonrió y murmuró: «La luz y la sombra te quieren. Nosotros solo servimos». Los encapuchados se retiraron, pero Hugo sabía que lo vigilaban, solo en la calle oscura. La marca de su mano empezó a moverse por sí sola. Entonces escuchó la voz de Lucía, no desde fuera, sino dentro de su mente. «Papá, sálvame». Hugo gritó. Ya no podía distinguir si era real o una alucinación, pero una cosa sabía con certeza. Lucía estaba en peligro. Esa noche tomó una decisión. Fuera como fuera, la encontraría y rompería la maldición pero en el fondo de su alma, lo comprendía. Quizás la verdadera prueba no era salvarla, sino enfrentarse a ella. La mente de Hugo ya estaba destrozada. El insomnio, las alucinaciones, los susurros que salían de las sombras. Pero sobre todo, la voz de su hija. La escuchaba en todas partes. «Papá, sálvame». Decidió ir a casa de Camila. Vería a Lucía, la abrazaría y, si era necesario, la sacaría de la ciudad. Mientras cruzaba las calles caóticas de Medellín, empezó a llover. Las luces de neón se volvían borrosas y las sombras crecían a medida que la gente discutía en las esquinas. Cuando llegó a la casa, todo estaba en silencio. Tocó la puerta, pero nadie abrió. Caminó hacia el patio trasero. Una ventana estaba entreabierta. Miró hacia adentro. La sala estaba oscura, pero algo en el suelo llamó su atención. La muñeca de Lucía, la misma de sus pesadillas. Empujó la ventana y entró. «¡Lucía!», gritó. No hubo respuesta. Las habitaciones estaban vacías. Sobre la mesa había un papel. Una sola frase escrita con letras latinas antiguas.
La corona está lista. En ese instante sintió un frío en la nuca. Se dio la vuelta. 2 hombres encapuchados estaban allí. Uno de ellos levantó un objeto pesado y lo golpeó en la cabeza. La vista de Hugo se nubló y todo se volvió negro. Despertó encadenado. Cuando abrió los ojos, estaba en una cueva enorme. El techo tenía grietas por donde caían gotas de lluvia y el aire olía a sangre y a incienso. En el suelo un símbolo gigante estaba dibujado, un círculo donde la luz y la sombra se unían. A su alrededor decenas de miembros del culto rezaban. Las sombras se movían en las paredes, dibujando figuras imposibles. En el centro del círculo había una pequeña figura, Lucía. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. No estaba encadenada. Parecía estar ahí, por voluntad propia. Hugo tiró de las cadenas y gritó: «Lucía, déjenla ir». El líder de los encapuchados dio un paso al frente. Su rostro estaba oculto por la oscuridad, pero su voz resonó por toda la cueva. «Elegido, ha llegado la última etapa. Tu sangre ya ha sido marcada. Ahora tu hija llevará la corona. La luz y la sombra se unirán en ella, y el fin comenzará». Lucía abrió lentamente los ojos. Uno brillaba con luz blanca, el otro con sombra negra. En su pequeño cuerpo temblaban el ángel y el demonio al mismo tiempo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Hugo. «No, esto no puede estar pasando». Tiró con fuerza de las cadenas, pero era inútil. Los miembros del culto comenzaron a gritar al unísono: «Lux et umbra! Fratres aeterni». Plumas blancas comenzaron a descender del techo, pero esta vez no se deshacían en el aire. Se teñían de rojo, girando alrededor de Lucía. Hugo gritó con desesperación: «¡Deténganse! ¡No pueden llevársela!». Pero su voz fue ahogada por las sombras. La cueva entera tembló, con un rugido profundo. Y en ese momento, Hugo lo entendió. Ya nada podía detenerse. La cueva estaba saturada del olor a sangre y a incienso. Los miembros del culto gritaban y rezaban al mismo tiempo: «Lux et umbra, fratres aeterni». Lucía estaba de rodillas, en el centro del círculo. Su pequeño cuerpo temblaba. Hugo, encadenado, la miraba con desesperación. El líder del culto levantó el cuchillo y cortó el brazo de Hugo. De la marca en su palma brotó la sangre, flotando en el aire, absorbida por las plumas blancas que giraban sobre el altar. Las plumas se volvieron rojas y empezaron a girar alrededor de Lucía. Una a una se clavaron en su cuerpo. Lucía gritó. De su pecho brotaron al mismo tiempo humo negro y luz blanca. Luego, el silencio. Su cuerpo cayó inmóvil, los ojos cerrados. Hugo tiró de las cadenas con todas sus fuerzas, gritando entre la sangre: «Lucía, resiste, por favor. Abre los ojos». Pero el cuerpo de su hija yacía sin vida sobre el suelo. Un silencio absoluto cubrió la cueva. Entonces el ángel dio un paso al frente. Sus alas iluminaron toda la caverna. «La corona es nuestra. El fin comienza ahora». Desde las sombras, el demonio rió con voz hueca. «No. La corona romperá mis cadenas. Este es el principio del final». El culto estalló en gritos frenéticos. «La corona se ha cumplido. La corona se ha cumplido». Hugo cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por la cara. No. La mataron. En ese instante, una luz fina empezó a brotar del cuerpo de Lucía. Primero azul, luego blanca, y finalmente negra como la noche. Las plumas comenzaron a derretirse. La sangre absorbida regresó al aire como vapor. Lucía abrió los ojos de golpe. Uno brillaba con una luz blanca intensa. El otro ardía en sombras negras. Se levantó lentamente.
Ya no era una niña, ya no era humana. De sus labios salió su propia voz, firme y extraña. No soy la corona. El ángel retrocedió con horror. Esto es imposible. Debías pertenecernos. El demonio rugió. No. Ella nos destruirá. Lucía extendió los brazos. De su cuerpo estallaron la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Las paredes de la cueva se agrietaron. Los miembros del culto cayeron gritando al suelo. El ángel y el demonio se lanzaron sobre ella, pero fueron arrojados hacia atrás por una fuerza invisible. Hugo, cubierto de sangre, se arrastró hacia su hija, sus ojos llenos de lágrimas. Lucía, no eres su esclava, eres su enemiga. Lucía, con los ojos ardiendo en blanco y negro, susurró. Soy su cadena, y también su ruptura. El cielo se abrió con un estruendo. Las luces de Medellín se apagaron. La ciudad quedó envuelta en silencio. Al amanecer, Medellín seguía muda. La gente caminaba con la mirada vacía. En una esquina, una niña avanzaba lentamente. Llevaba una muñeca quemada en la mano. Un ojo le brillaba con luz blanca, el otro con sombra negra. Lucía levantó la mirada hacia la grieta del cielo. De sus labios salió una frase, con voz serena. No soy la corona, soy la guerra. Y las sombras comenzaron a caminar con ella. El fin había comenzado.